Descubriendo la certeza en la búsqueda de la verdad. Muy buenas noches, estimados oyentes, bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. A partir de este momento nos disponemos a compartir con todos ustedes un tema, una investigación que nos sirva de herramienta para seguir avanzando por el camino de la real esencia de la verdad. Cada 8 días aquí, viernes 7:30 de la noche, en vivo y en directo, compartimos aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Nuestros diferidos son los martes a partir de las 9 de la noche, hora de Colombia, donde ustedes también podrán repetir o escuchar, si no pueden escuchar los diferidos, los viernes. Hoy estamos acompañándoles en la mesa de la información, nuestro compañero Jesús Barón y quien les habla, Neil Barrios. Son las 7:32 de la noche, invitamos a todos ustedes a participar de nuestro chat, hacer su reporte de sintonía y comentar sobre la temática que entregaremos en esta oportunidad. Hoy estaremos dialogando sobre los tipos de contacto. Los tipos de contacto. Este tema surgió como necesidad, ¿no? Recordemos que las 2 últimas emisiones estuvimos compartiendo la profecía al país al norte del sur, una profecía entregada gracias a eso, a un contacto de las estrellas. Y en ese programa nos hacíamos la reflexión de los tipos de contacto. Sabemos entonces que a la Tierra hace miles de años han llegado fuerzas extraterrenas de 2 tipos, que vamos a aclarar inmediatamente, y por supuesto, al llegar aquí han tenido que contactarse con los seres humanos. Vamos a conocer esos tipos de contacto, de una fuerza y de la otra. Y de esta manera comenzar a comprender de qué forma, de qué manera, cuál fue el mecanismo que utilizaron los mensajeros del ayer, los mensajeros de las estrellas, para darle a conocer al hombre terrestre el programa o el conocimiento estelar, el plan de vida para el planeta después de la llegada, hace miles de años, de la rebelión estelar. Estamos transmitiendo nuestra señal también, además, por www.rcpc.co. También pueden ver la señal de streaming de video, allí en el recuadro de RCPC TV. Pueden darle play y observar lo que ocurre en cabina. Saludo a mi compañero de mesa de trabajo hoy, Jesús, bienvenido a Descubriendo y este interesante tema de los contactos, tipos de contacto. Bueno, buenas noches, Neil. Buenas noches a nuestros oyentes que están todos los viernes pendientes de los temas. Definitivamente hoy es un tema importante y básico, porque si bien se tiene en cuenta que hace muchos años se entrega un mensaje y hay fuerzas que se desconocían hasta hace muy poco qué clase de mensaje están entregando, era interesante porque la clase de mensajes que se entregan son de actualidad y de importancia para el movimiento. Y lo que se enfoca aquí a nuestros oyentes es que tener en cuenta que esos mensajes, pues obviamente la necesidad de esas fuerzas de poder contactarse con alguien que esté en la frecuencia y en la vibración para recibirlo. Claro. Bueno, hoy no nos acompañan Salín ni Juan Manuel, hoy tienen unas ocupaciones que no le permitieron acompañarnos. Los saludamos a ellos que están muy atentos también a la emisión. Bien, cuando hablamos de contacto, tipos de contacto, estamos hablando de un fenómeno que en el mundo se conoce con un nombre, ¿no? La ufología, o también la ovnilogía. Se habla también del encuentro cercano. Un encuentro cercano es un evento en el cual una persona es testigo de la presencia de un objeto volador no identificado, como se conocen ovnis, y en ocasiones de sus hipotéticos ocupantes. Esta terminología y el sistema de clasificación que subyace en ella fueron inventados por el astrónomo y ufólogo estadounidense Joseph Allen Hynek. Él vivió de 1910 a 1986
y apareció por primera vez en un libro escrito por él en el año 1972. En esa obra, él introdujo los 3 tipos básicos de encuentros posibles, de encuentros cercanos, según él. Las categorías adicionales fueron agregadas posteriormente, pero son aceptadas universalmente por todos los ufólogos. Cuando hablamos de la ufología, entonces, estimados oyentes de Descubriendo, hablamos de encuentros cercanos. Tipos de contacto, ¿no? En el encuentro cercano aparecen tipos de contacto. En el mundo ufológico, en el mundo de esta ciencia que se dedica a estudiar el fenómeno ovni, entonces se clasificó desde 1972 3 tipos de contacto. Además, recordemos todos que en la película de Steven Spielberg, que se estrenó por allá en 1977, llamada así Encuentros cercanos del tercer tipo, está basado en la escala original del señor Hynek, allá en 1972, Joseph Allen Hynek. Es decir que Steven Spielberg se basó en esa categorización de contactos. Los avistamientos a más de 150 metros, es decir, unos 500 pies de distancia, son clasificados por o como discos diurnos, luces nocturnas, informes visuales o por radar. Los menores a esa distancia se clasifican en los distintos subtipos de encuentros cercanos. Hynek, este señor, en el 72 y posteriormente otros autores, argumentan que los encuentros cercanos auténticos deben darse a esa distancia aproximadamente como máximo, para así reducir y posteriormente eliminar la posibilidad de confusión de una aeronave convencional o algún fenómeno meteorológico. Bueno, Neil, este tema de la película me llama la atención de la que dirigió Steven Spielberg, porque fue en su época, de 1977, algo que era totalmente nuevo, ¿no? Se introducía hacia el público el concepto de un posible encuentro extraterrestre. Es decir, hasta ese momento yo creo que había mucha gente en el mundo que no tenía conocimiento o no tenía la certeza o de pronto no sospechaba que habría una vida inteligente o extraterrestre. Entonces, este señor en 1972 pues crea esa terminología, ¿no? Y no solamente la crea, sino que hace una clasificación solamente de 3 tipos, que obviamente dentro del círculo de la ufología no están de acuerdo y que dicen de ellos que hay de varios tipos. Pero en ese momento las personas que estaban viendo, yo recuerdo mucho que hubo muchos comentarios, inclusive eso fue un éxito de taquilla, porque la forma como ellos hacían esa clase de avistamientos, clasificándolo entre esos 3 que hace este señor Hynek, sí, en 1972, pues eran muy interesantes, ¿no? Porque nada más se veían, eran unas formas con sonido y con colores muy, muy atractivos, inclusive en esa parte de la película, para aquellos que no tuvieron la oportunidad o no conocieron el video al cual se hace referencia en encuentros cercanos de tercer tipo. Por eso, pues, inclusive siguiendo esa secuencia de esa clasificación, me permito de pronto enunciar esos tipos de en ese entonces, sí, Hynek, los del 72, ¿no? Sí, los del 72, ¿no? Estamos enfocándonos, es más, ya basándonos en que textos de investigación certificados dentro de la investigación que se ha realizado, pues esto nos da pie a saber y a conocer de que ya se tiene certeza de la vida o de la existencia de unas inteligencias extraterrestres. Lo que vamos a decir a continuación, a describir, es esos 3 tipos que ellos marcan, Hynek, y de qué clase de tipo de encuentro es, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre el encuentro cercano, el primer tipo, ¿no? Sí, el primero. Dice que implica el avistamiento de uno o más objetos voladores no identificados en el cielo, los cuales pueden ser platillos o discos voladores u objetos volantes de forma de cigarrillo o habano o etcétera, luces extrañas, objetos aéreos que parecen ser demasiado avanzados como para proceder de tecnología humana, ¿no? Y pues sobre esto actualmente hay demasiado
terminología o de demasiado conocimiento, porque inclusive se han hecho bastantes montajes sobre este aspecto o esta clase de avistamientos, ¿no? Claro. Bueno, este avistamiento, el primero, el básico, ¿no? Este avistamiento no puede ser, es decir, el avistamiento son hechos a más de 150 metros de distancia. Si son a esa distancia, no se reconoce como un encuentro del primer tipo. Es decir, tiene que estar en un rango de distancia el objeto volador, el OVNI, el objeto volador no identificado, a 150 metros máximo. Si está a 200 metros, 300 metros, 400, 500, entonces ya no se considera así, porque podría confundirse pues con algunas luces, con algún tipo de fenómeno que no corresponde a un objeto volador. Bueno, según eso, Neil, pues muchos de nuestros oyentes, inclusive en lo personal, ¿no? En las noches exploramos el cielo y el espacio, ¿no? Exploramos desde el punto de vista terrestre, no con los medios visuales, y vemos a veces pasar unas luces a gran velocidad, y lo que decían, la explicación que uno tenía en ese tiempo decía, eso es un satélite que está rayando, o es un cometa, ¿no? Esa distancia, según lo describe dentro del encuentro cercano al primer tipo, no es un encuentro cercano al primer tipo, porque claro, está a más de 150 metros. Está más de 150, pero ¿por qué no se considera? Porque, bueno, a esa distancia no se puede tener la certeza de que lo que estás viendo es un ovni, ¿no? Podría ser cualquier otra cosa, aunque, pues, tampoco eso quiere decir que lo que sea cualquier cosa, ¿no? Sea cualquier cosa. Sí, y esto es según la clasificación que el señor Heidegger dice, ¿no? Bueno, también cabe aclarar que todo esto tiene base fundamentados en la existencia de vida extraterrestre. Por supuesto, es decir, si nosotros arrancamos este análisis no creyendo en la vida extraterrestre, pues no tendríamos nada de qué hablar. Esto se basa, estimados oyentes, en la recopilación de muchos testimonios a lo largo de la historia, porque a veces se cree que estos testimonios son modernos. Cuando uno habla de ovnis, uno asume, o la mayoría de las personas asumen, de que es un fenómeno moderno, un fenómeno del siglo pasado para acá. Pero no, cuando nosotros viajamos en el tiempo, gracias a la literatura, a los libros, encontramos narraciones de personas, de hombres que tuvieron contactos, vieron luces, vieron naves, vieron objetos. ¿Y cuáles son estos documentos, no? Hay muchos, los más reconocidos, por supuesto el documento bíblico, también encontramos el libro, los libros sagrados del Vedanta, los antiguos libros de la India. También encontramos, por ejemplo, allí en la India, el Mahabharata. Es muy reconocido dentro del mundo de la ufología cuando se trata de explicar los visitantes de la antigüedad. Así muchos, como también la tabla sagrada de los indios Hopi, nos narran de seres venidos en carros o bolas de fuego. Inclusive eso, refiriéndome al tema hindú, o los indios que hablaban en su Mahabharata, en sus libros sagrados o textos sagrados sobre estos objetos voladores, ellos los llamaban vimanas, ¿no? Vimanas. Vimanas era el término exacto que usaban estos seres de este... Sí. Incluso en el Mahabharata se puede leer las dimensiones de los vimanas. Incluso se puede leer, si usted escudriña y busca el Mahabharata y lo lee, también podrá entonces escuchar las diferencias o los tipos de vimana o los tipos de naves que allí se describen, incluso su propulsión y todo lo que utilizaban para volar. Sí, y hay algunos textos inclusive que se refieren, inclusive escritores rusos, se me escapa el nombre, pero el texto sí, porque me llamó mucho la atención, que se llamaba el libro, o se llama el libro, nociones o escritos secretos que hacía Belcebú a su nieto. Creo que es un escritor ruso, se me escapa el nombre ahorita de ese escritor, pero describía en ese libro muy bien esos objetos voladores de esa fuerza que obviamente estábamos describiendo, ¿no? Claro, bueno, entonces ya sabemos, el primer encuentro, el encuentro del primer tipo, implica la observación de extraños objetos en el cielo a distancia. Pueden ser platillos voladores u otras clases de ovnis, aunque también se incluyen los objetos cuya tecnología es desconocida y al parecer no son manufacturados por el hombre. Recuerden la distancia, 150 metros máximo tiene que ser el avistamiento.
El encuentro del segundo tipo. Vamos a ver qué nos dice el encuentro cercano al segundo tipo según Heidegger. Dice, corresponde a la observación de un ovni, ¿no? De un objeto volador no identificado, junto a evidencia física de su aterrizaje, o en su defecto, de efecto físico sobre una superficie. Puede implicar, dentro de lo que describe esta situación, calor o radiación, daños al terreno o a la vegetación, animales asustados, parálisis humana, interferencia a los motores de automóviles, por ejemplo, a la recepción de las ondas hertzianas provenientes de transmisiones radiales o de televisión abierta. En este último caso, el testigo puede llegar a experimentar una pérdida de tiempo, time loss, que llaman. Se cree y atribuye, pese a que ha sido demostrado como falso, que los famosos círculos en los cultivos, en inglés crop circles, aparecieron en gran parte del mundo, sobre todo en Gran Bretaña, desde finales de los años 80. Estos, haciendo referencia a estas figuras en esos trigos, en esos trigales, pertenecen a esta clase de categoría. Sí, es cuando existe una evidencia física de la aparición del objeto, ¿no? Pueden ser muestras en la Tierra, como donde aterrizó, o la radiación y también el calor irradiado por la nave. Es la interacción, básicamente, y observación con naves extraterrestres que pueden identificar a simple vista que no es creado por el hombre y que provoque alteraciones en el medio ambiente cercano, tales como calor o radiación, lo decía ahora, marcas y daños en el terreno, alteración en animales y observadores, manipulación de artefactos eléctricos, como ocurre, como se han escuchado esto en diferentes testimonios, ¿no? Pero que no hayas tenido contacto visual con los seres extraterrestres. Apenas aquí, el primero es ver la nave a 150 metros. El segundo es ya ver la interacción de ese objeto con el entorno sin ver todavía o tener contacto visual con los seres extraterrenos. Este es el encuentro de segundo tipo. Esto según la clasificación del señor Heine, ¿no? De 1972. Entonces pasamos al encuentro cercano de tercer tipo. Este refiere en la observación de un ovni junto a entidades biológicas, que ya está un contacto más cercano, ¿no? Llamadas originalmente seres animados por Heine, estas entidades que salían de esos objetos voladores, o salen. Él escogió a propósito esta denominación relativamente vaga, evitando términos alternativos como extraterrestres o alienígenas, aliens, y así no dar ninguna opinión personal no fundamentada acerca del origen o naturaleza de aquellos seres. Incluso Heine escribió en su libro en 1972 que sentía disgusto por este tipo de informes, pero que sin embargo sentía la obligación científica de incluirlos, ya que si bien representaban una pequeña minoría de los encuentros alegados con ovnis, se trataba de un porcentaje mensurable de ellos. Sí, entonces aquí dice Heine, ¿no? Que él como que no le da mucha credibilidad al tema de que pudiera existir una vida o una inteligencia extraterrestre, ¿no? Una existencia. Él prácticamente trataba de tener una base científica para incluir un término, y por eso le dice entidades biológicas, no lo llama como tal extraterrestre ni alien, ¿no? Una entidad biológica extraterrestre, es como EV en el término. Bueno, el ufólogo Ted Blocher propuso dividir los encuentros cercanos del tercer tipo, este que estamos tocando, ya cuando hay una interacción o cuando hay un contacto visual, por lo menos, con esta entidad biológica extraterrestre. Buscó dividir esta escala original de Heine en 7 subtipos específicos en el tercer tipo. El primero es una entidad biológica extraterrestre observada dentro de un ovni. Ese es el primero. El segundo, acuérdense, esta es una subdivisión del tercer tipo. El segundo vendría siendo una entidad biológica extraterrestre observada tanto dentro como fuera de una nave, de su nave, ¿no? El tercer subdivisión es una entidad biológica extraterrestre observada fuera del ovni, no entrando ni saliendo del mismo. Ojo. La cuarta vendría siendo la observación de una entidad biológica extraterrestre, pero sin poder divisar su nave. No obstante, este subtipo implica el reporte de actividad ovni en el área de un momento cercano
en el tiempo. La siguiente es la observación de una entidad biológica extraterrestre también sin divisar su nave. A diferencia del subtipo anterior, esta no se debe haber reportado actividad ovni en un momento cercano al del incidente en cuestión. El que sigue no se avista nave ni entidad alguna, pero el sujeto experimenta algún tipo de comunicación inteligente, vía telepática o extrasensorial. Y la última, este subtipo, es el secuestro o abducción. Abducción es la traducción literal del inglés abducción, por lo que en este caso este subtipo equivale directamente a un encuentro cercano ya del siguiente, del cuarto tipo. A mí me llama la atención esta subclasificación que hace sobre las entidades biológicas extraterrestres, ¿no? Lo hace Ted Blocher. ¿no? Sí, porque inclusive en la clasificación narra lo que puede suceder ante un avistamiento de esta clase, ¿no? De cualquier contacto, ya sea de primer, segundo o tercer tipo, siendo esta una subclasificación del tercer tipo. Cuando nosotros en el programa anterior estábamos hablando sobre las profecías que le fueron entregados en este mensaje al señor Enrique Castillo, ¿no? Entonces usted cuando describía o empezaba a nombrar estos subtipos de esta clase de contacto, este señor Enrique Castillo los vivió totalmente todos, menos el último, porque él tuvo todo el contacto, digámoslo así, le hicieron ver, y yo creo que en la historia investigada hasta el momento, claro que hay muchas personas que tienen otra clase de contacto, que es lo que vamos a tratar en el día de hoy. La única persona que pudo tener un contacto con esta entidad biológica extraterrestre o extraterrestre en una forma de todas las subclasificaciones de este tipo de tercer contacto, porque hasta él subió a la nave, tuvo contactos telepáticos, primero fue a un sitio, tuvo el avistamiento cercano, tuvo el acceso a esa nave, pero no hubo eso que sí narra en el punto subclasificación G, que dice secuestro o abducción, ¿no? Cuando alguien lo secuestra, no lo abducen, es en contra de la voluntad de la persona, ¿no? Claro. Bien, es importante entender, estimados oyentes, que la mayoría de las contactaciones se hacen hoy día en base a las naves, se hacen hoy en día en base a las naves tripuladas, ni siquiera son los avistamientos ya. Una cantidad de ellas depende del enlace o contextos o conexos que algunos de esos tienen repartidos en diferentes lugares del planeta Tierra. Bien, hay una revista que nos ha llegado, nos regalaron una revista muy interesante, se llama OVNIS, el contacto y mensaje pleyadino. Es una revista del año 1996, donde dice: desde el norte del sur, Sol Racer interpreta. Bien, hemos conocido de un hombre contactado, que es Carlos Ariel Torres Valencia. Él, en su proceso de contacto, recibió el mensaje pleyadino. Esa experiencia le permitió redactar esta revista muy interesante, en la cual él establece que realmente hay 9 tipos de contacto, 9 estados del contacto. Sale de todo el contexto ufológico, donde se estima apenas 3 tipos de contactos reconocidos inicialmente. Han surgido unos nuevos, por ejemplo el cuarto tipo de contacto, que ya una interacción hasta incluso considerada por algunos de carácter invasivo, ¿no? En cuanto en la abducción. Pero aquí llama poderosamente la atención, y a nosotros la mesa de trabajo nos llamó poderosamente la atención, esta clasificación que hace Sol Racer, Carlos Torres, cuando habla de 9 tipos de contactos. Y él menciona aquí, recuerda los 3 primeros, ¿no? El primer tipo, cuando se ve una nave en algún lugar; el segundo, cuando el contactado se acerca a ella o logra alguna relación con sus tripulantes; y el tercer tipo, cuando es levantado y recibe mensajes. Pero él dice aquí, en su revista, que es necesario cambiar y ampliar el criterio sobre la contactación que hemos tenido hasta ahora. Se contacta mucha gente sin mostrar naves. Fíjese, hay un tipo de contactos que no aparecen naves, no hay naves. Lo hacen las fuerzas oscuras, que se valen de cada fase por estar empeñadas en crear expectativa. Los hombres de Shell-Ho, es decir, de la fuerza luz, no necesitan de esto. Vienen para impulsar al hombre sin
sustraerlo del programa como hace la fuerza oscura, que capta la atención de los desprevenidos e ignorantes. Aquí lo que nos quiere decir, o lo que uno entiende en esta lectura de esta revista muy interesante, es que si bien se habla de contacto, hay que dividir el tipo de contactos y lo que sucede en los contactos. ¿Por qué dividirlos? Porque son dos fuerzas las que han venido, las que se han acercado a la humanidad terrestre. Una fuerza de carácter negativa, es decir, contraria a los planes de vida universal, y otra fuerza pues que viene precisamente de los universos luz, de ese lugar donde se ha gestado la vida en todos los grandes superuniversos. Teniendo en cuenta esto, comprendemos entonces que la ufología de alguna manera se ha centrado, o la otra fuerza ha centrado la atención de la ufología en ese tipo de contactos, ¿no? Que se caracterizan por ser bastante llamativos. Esos contactos llamativos o esos avistamientos llamativos están hechos con la intención de manipular o captar la atención de desprevenidos e ignorantes. La otra fuerza utiliza toda clase de manifestaciones llamando la atención, y así elige a sus crédulos servidores. Hacen creer a sus adeptos como contactos con maestros y entidades luz, para lo cual proyectan holografías a través de sus ondas OM, un mecanismo criminal si tomamos en cuenta que las implicaciones con la cual se manipulan religiones y creencias en este momento se hace precisamente para toda la humanidad. Entonces, ¿qué te parece esta clasificación que excede el número de contactos que hasta ahora la ufología conoce? Se habla de 9. Sí, Neil, inclusive aquí dentro de la investigación realizada, lo que la ufología y los ufólogos, digámoslo así, que los ufólogos Heidegger hacen una clasificación de 3 y los subdivide la tercera en 5 partes. Bueno, él no lo hace, lo hace otro ufólogo. No, se llama Ted Boucher. Sí. Y este señor, aparte de eso, hablan dentro de esta investigación no solamente de 3, sino a partir del 4 hasta el 8. Y el señor Carlos Torres, dentro de este libro que llegó a nuestras manos, habla de 9 tipos de contacto. O sea que ya hay una clasificación interesante e importante acá. Yo quiero detenerme un poquito acá antes de entrar en esta parte, porque en el texto que nos llegó es sobre de Sol Racer, de una conferencia que se dictó en el año de 1996, y es muy enriquecedora o rica en la forma como describe ese primer contacto que Sol Racer Carlos Torres tuvo en el año de 1976. Él le llamó, digámoslo así, contacto abducción, que no diría pues prácticamente que no fue con una voluntad. Y yo quiero narrar aquí un poquito de esa historia para que nos ubiquemos, que antes de lo que se estaba describiendo, este señor Sol Racer, Carlos Ariel Torres, pues tuvo esa experiencia, y digamos así que puede hablar de los 9 tipos de contactos porque realmente él los conoció y los describió y además los vivió. En 1976, cuando él era un niño, pues digámoslo así, vivía en el campo, en la montaña, allá en Venezuela, narra él. Pero en el 76 no era un niño, ya era un hombre. Él aquí dice que en 1976 comienza a tener la experiencia. No quiero como detallarme, pero él dice que empezó a ver... Vamos allá al micrófono. Disculpa. Aquí dice que bueno, en 1976, siguiendo mis vivencias y la historia que guarda mi familia de los sangramientos que me hicieron famoso, mi nariz sangraba profusamente, tanto que una vez llegué a llenar las escaleras del piso inferior de nuestra casa familiar, dando como una forma de un síntoma de esta clase de contacto. Entonces él empieza a hablar de que se inicia el contacto y estoy en la edad puber y camino a uno de mis hermanos hacia una finca muy retirada de la ciudad. Anduvimos todo el día anterior por montañas y montañas desconocidas para mí. Guardo todo en mi memoria. Recuerdo los bosques y ensenadas del camino donde fluyen las aguas, el grosor y el color de los árboles, las huellas donde piso, la humedad que siento en mis pies y el fastidio de mi piel, pues el ambiente es frío y montañoso. Recuerdo los aromas y olores. Hemos llegado esta vez a casa. Entonces más adelante narra
él lo estaba solo y le tocaba hacer los quehaceres de la casa, y se fue hacia el campo y porque escuchó un sonido de un ave muy extraña, un ave un ave de plumaje negro y blanco, un pico grande, y él creyó que era como una gallinaza, y en su pensamiento le entró eso. He escuchado historias de que son como brujas que lo empiezan a encantar y lo meten al monte, a la montaña y lo hacen perder. Resulta que coge una escopeta y le hace como 2 disparos y no atina, siendo él, narra que es un gran disparador de esta clase de armas, y entonces se le estaba yendo el almuerzo. En ese momento en que se le estaba yendo el almuerzo, la ave lo hace adentrar y tiene una especie como de pierde la conciencia, y en el momento en que recobra la conciencia él se ve acostado en una especie de cama como si fuera vidrio. Entonces diríamos que estaba dentro de esa nave, y empieza a narrar de que le hacen una pequeña cirugía en su frente, pero que no sintió dolor, que eran solamente haces de luces, que nada totalmente como lo hemos escuchado en las películas, totalmente diferente, y les trajeron algo. Él no aquí no describe qué fue lo que le quitaron o qué les trajeron, pero posterior a eso vuelve nuevamente, despierta, pierde un poquito la memoria, pero empieza a recobrarla posteriormente y ya recuerda y describe ese evento en especial. Claro, bueno, vamos a saludar a la gente que está escuchándonos allí en el chat, escuchándonos y escribiendo en el chat, por supuesto. Lo hace buenas noches, Cristina. Por supuesto, Cristina siempre está muy atenta a los programas. También Daniel Kigua nos saluda. Buenas noches, saludos desde Barranquilla a toda la mesa de trabajo. Saludos, Neil. Conectado Alberto. Alberto nos escucha. Excelente tema para esta noche. Saludos, Neil. Alberto desde Barranquilla. Un fuerte abrazo para Alberto, que está muy atento allí a la sintonía. Ya saben, pueden escribirnos allí lo que ustedes consideren sobre esta temática. A nosotros nos llamó poderosamente la atención esta clasificación, porque veníamos hablando, teníamos la necesidad de comprender qué es lo que sucede en el contacto, porque queríamos encontrar diferencias entre el contacto de la otra fuerza, la fuerza oscura, la fuerza negativa, la fuerza de control, y el contacto de la luz, el contacto de los mensajeros del ayer, de los mensajeros de las Pléyades, los mensajeros o los hermanos mayores. Y vamos a encontrar las diferencias en este documento. Me parece muy valioso y por eso queremos compartirlo hoy con ustedes en lo que significa esto. Vamos a leer, estimados oyentes, el cuarto estado de contacto. Ya aquí él no le dice tipo. Me llama también la atención esto. No le dice tipo de contacto, sino estados de contacto. Luego de los 3 primeros tipos, ¿sí?, conocidos, encontramos el cuarto estado, contactados de implante, se llama este. Se llama el cuarto. Contactados de implante. Entonces fíjense que ya no es un tipo de contacto, sino un estado de contacto. Es lo que resulta, estimados oyentes, de la experiencia, un estado. El implante híbrido, sí, así se llama este, el implante híbrido, es fruto de aquella tipología de contactados hijos de las razas parásitas que realizan robos de fetos de 4 meses de edad y los crían en laboratorios invernadero estilo avispa. Estos híbridos crecen sin identidad humana para ser adalíes, espías y servidores esclavos en los confines de la tierra. Es lo que ellos llaman la nueva raza, que tanto se ha propagado como las escuelas de acuario. Esto es una revelación impresionante, ¿no? Aquí estamos hablando de implante híbrido y además cómo roban fetos de 4 meses de edad para crear en ellos esa hibridación, ¿no?, esa mezcla genética. Bueno, Neil, de acuerdo a esto, es interesante nosotros hacer la comparación, ¿no? Entonces, en lo que se conoce normalmente en la antropología como encuentro cercano de cuarto tipo es lo siguiente, que en 2 variantes. La primera, la principal y más difundida, que involucra el secuestro, en inglés abducción, de un ser humano por parte de supuestos seres extraterrestres. Y segundo, la segunda variante, que describe este encuentro cercano de cuarto tipo, la variante secundaria
en la que una persona voluntariamente aborda una supuesta nave alienígena. Miren lo enriquecedor de la información que tenemos en la diferencia, ¿no? Ajá. En este encuentro de Carlos El Torres, que ya no dice encuentro cercano, sino lo describe como un estado, ¿no? Es un estado, cuarto estado. Cuarto estado se llama contactados de implante. Y es el implante híbrido. Es fruto, repito, es fruto de aquella tipología de contactados hijos de las razas parásitas. Es decir, que este cuarto tipo de contacto es exclusivo de las tinieblas. Yo creo, y a ti que también lo narran, porque esa abducción o secuestro no es en contra de la voluntad de la persona, ¿no? Claro. Y se dirige es prácticamente a la crianza, no a la crianza, sino a la formación de experimentos genéticos sobre fetos ya de 4 meses de formación, que ya tienen sexo definido, ¿no? Y los hacen, digámoslo así, los van criando de tal forma, les van dando una información que los hacen esclavizantes o los hacen ser esclavos de ellos, ¿no? Claro. Para cumplir misiones especiales. Los crían en laboratorios hibernadero estilo avispa. Estos híbridos crecen sin identidad humana. Ojo con esto, crecen sin identidad humana para ser adalíes, espías y servidores esclavos en los confines de la tierra. Es decir, que esto es un tipo de raza que ellos no vamos a hablar de crear, ¿no? Sino que forman con hibridaciones para vincularlos a la raza humana y convertirse en sus servidores. Sí, esto es lo que están de moda en las escuelas de acuario. Mire que no es, ahí no, inclusive en esta clase de estado, cuarto estado, no habla de creación, porque es que ellos roban de fetos de 4 meses, ya hay una creación, y lo que hacen es terminar de formarlos, como de generarlos dentro de esa información que ellos quieren. Bien, entonces recordemos, el cuarto ya no es tipo de contacto, sino estado, cuarto estado, le vamos a llamar así, escríbalo por favor allí donde anotar, hibridación a fetos humanos por parte de razas oscuras. Es decir, este cuarto estado no hace parte de los contactos de los mensajeros de la luz. Ya esto es un secuestro, ¿no? Vamos a la quinta. Se presenta entonces la quinta tipología de contactos, ahora comentada en los círculos científicos de mundos, los clones. Los clones. Se habla de los clones. Es la más peligrosa de la contactación, pues en estos momentos, del año de 1996, cuando se escribe este documento, exacto, existen ya sobre el mundo 666 copias idénticas de los grandes líderes mundiales, hablando de los clones, modelos principales de manipulación. Estos a su vez están secundados cada uno por un número igual, que trabajan ya para entregar al planeta o el planeta a manos de la fuerza luciferina del dragón Orión. Bueno, aquí también muy fuerte. Esto también hace parte de la otra fuerza, la quinta tipología de contactados. Se llama así, los clones. Bueno, hay diferentes investigaciones, incluso allí en la web, en la red, usted puede investigar sobre implantación de líderes, ¿no? Se dice por parte de quienes manejan este tema, de que hay personajes que inicialmente comienzan una carrera en su vida, pero que después, cuando comienzan a escalar, son suplantados por clones, y ya esta suplantación de este personaje pone o coloca en disposición de su accionar dentro del grupo social o actividad que realice para la otra fuerza. Cumpliendo un plan, ¿no? El plan luciferino que dice acá. Y yo quería detenerme acá porque dentro del texto de 1996, Sol Racer narra que él estaba haciendo en su papel de periodista allá en Venezuela, se dirigió a una montaña, tenía contacto con muchas personalidades de la farándula, de la política. Era una montaña que le llaman en Venezuela la montaña sagrada. Montesorte, que le llaman. Bueno, esa parte sí no la conocía, gracias. Muy amable. Sí. Entonces, a lo que quiero hacer referencia es que en este tipo de contacto, a Carlos Torres, le fue entregada como
cómo identificar desde el lente de la cámara que él usaba en su ojo, en el ojo, una clase para identificar ese clon. Claro que no lo describe cómo, ¿no? Pero inclusive en algunas investigaciones que se han hecho han visto que cuando estos clones de personalidades políticas cierran los ojos, como que se les convierte casi como un reptil, ¿no? Uh-huh. Entonces esto no está alejado de pronto de la realidad, este tema de que realmente estos clones que son tomados y son llevados y son creados por ellos para ponerlos en los puntos claves en el movimiento de la política, especialmente como mandatarios en cumplimiento del plan 666 que habla de acá y que es netamente luciferino, ¿no? Del dragón Orión. Claro, estamos hablando de los poderes. Personajes que tengan altos cargos dentro del esquema de los 4 poderes que controlan esta humanidad. Se habla de esos clones. Entonces este sería el quinto, estimados oyentes, el quinto tipo de contacto, la clonación de seres humanos para que estos dirijan su nuevo orden. Mire, Neil, exacto, van dirigidos hacia misiones específicas del nuevo orden mundial. Mire que ya en 1996 Carlos Javier Torres dice están colocados estos clones en puntos de poder como el religioso, el político, el militar y el económico. Le faltó la parte de los medios de comunicación, ¿no? Sí, seguramente pero también está dentro de todos los poderes, o sea, cumpliendo esa gran misión que usted dice. Claro, entonces él dice que aquí escribe de que con este tipo tenemos contactos constantemente, ¿no? Pues se hacen sentir desde todos los antiguos, se hacen sentir de todos los ángulos del gobierno ya instaurado como poder religioso, lo decías tú ahora. Este último, es decir, el poder económico, la cabeza de todo el programa, tal como quedó inscrito y significado hace mucho tiempo. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes, ¿no? Refiriéndose a los poderes que controlan esta humanidad. En estas fuerzas se manifiestan los gobiernos de los clones. Entonces estamos hablando de 666, dice él aquí, denuncia, estimados oyentes. Es importante hacer una constatación de esto, ¿no? En el sentido de buscar allí, a través de otros investigadores, que manifiesten que en el planeta hay una suplantación de líderes, clones, por esta otra fuerza. Entonces este es el quinto tipo de contacto. Vamos al sexto. Vayan colocándoles, voy a repetirlo. El primero, avistamiento de un ovni. El segundo, cuando hay acercamiento a la nave o a sus tripulantes. El tercero, cuando es levantado y recibe mensajes. El cuarto, cuando estamos hablando de hibridación de fetos humanos por parte de las razas oscuras. El quinto es la clonación de seres humanos para que estos dirijan su nuevo orden mundial desde sus 4 poderes. Y su quinto poder, que es el de los medios de comunicación. Vamos al sexto. Bueno, el sexto modelo de contacto son los programados abducidos. Hombres de todas las clases sociales humanas. Por este medio, reprogramando la mente en cualquier estado, en 4 estados, la fuerza oscura ha logrado engañar a los falsos espiritualistas, aparte de sus ayudantes servidores inconscientes del nuevo orden. Son quienes han llegado a vibrar en la escala de las ondas OM, que tú hablabas anteriormente, ¿no? De sus huestes espirituales de poder oscuro. De poder oscuro. Entonces nos sigue diciendo, muchos de estos líderes hoy fueron abducidos en su niñez, colocándoles, estimados oyentes, en el entrecejo, en la unión de los 2 hemisferios cerebrales, un chip. Es decir, un chip memoria vivo biológico, que desde su implantación al momento creció, formando entonces un programa más en su cerebro, el cual responde sin detenerse a pensar. Este es el mayor ejército con que cuenta el enemigo de las grandes leyes eternas del hombre. Es decir, una implantación de chips, ¿sí? Una implantación de nanochips en humanos. Le podríamos llamar también esto la larva. Ahora, me llama poderosamente la atención este contacto, el sexto, estimados oyentes, son los programados abducidos. Estos son seres humanos. Recuerden que los clones pues son hechos por ellos mismos. Cuando hablamos también de la hibridación, que vendría siendo el cuarto, son creaciones genéticas de ellos. Pero en el sexto estamos hablando de los programados, seres humanos programados por ellos mismos a través de la implantación de chips.
de nanochips, elementos muy diminutos que son capaces de implementar dentro del cuerpo del ser humano, y esto conduce el comportamiento, el pensamiento y el comportamiento humano. Es una especie de control mental realizado por estos señores. Este es el sexto contacto. Fíjese que se había creído de que pues los contactos eran simples, los primeros, pero mire todo esto. Referéndose aquí al sexto, esto se dirige, estos programados abducidos son hombres de todas clases sociales humanas, no son, como se decía, formados, y de pronto clones, sino que son de todas las clases sociales, y hay algo que los despierta al cumplimiento de este programa, del cumplimiento de los poderes del nuevo orden, y es que ellos vibran en una escala de las ondas OM. En unas escuelas esotéricas, ¿no? En unas de misticismo, hindúes también, y le enseñaron a casi todo el mundo que ese era un mantra para poder entrar, digámoslo así, en un estado en donde podría tener contacto con cualquier clase de información. Seres divinos y espirituales. Entonces aquí ya hay una claridad que no se tenía antes en ningún texto, y lo hace Sol Racer, de que estas son ondas que hay que tener, que activan esa clase de chip que implantaron en todas las clases sociales, dice él, estos seres extraterrestres, en todas las clases sociales humanas, no en los clones fabricados por él. Entonces estas ondas, que yo creo que por los años en cual estaba boga la nueva era, por los años 70, 80, 90, hasta el 2000, casi todas las personas en el Oriente manejaron este clase de mantra para entrar en meditación, ¿no? Sí. No, en forma inconsciente lo que estaban activando era un canal de comunicación a una fuerza de vibración tan grande que pudiera activar el chip para reprogramándolos ya anteriormente estas fuerzas oscuras al cumplimiento de las tareas del 666. A ver, yo lo entiendo de otra manera. Vamos a explicarlo de otra manera para que nuestros oyentes lo entendamos todos mejor, porque de eso se trata, ¿no? De que esta información podamos entenderla en principio. ¿Por qué digo en principio? Porque evidentemente con un programa que nosotros hagamos no van a estar todas las respuestas, ¿sí? A nosotros también nos falta información. Tenemos una información inicial, y con esa información y otras tantas hemos creado nosotros nuestra propia visión al respecto. Ahora, al oyente le corresponde también crear su propia visión con esta pequeña información que nosotros entregamos, pero también tiene que ser complementada con otra en su propia investigación para que crea dentro de sí esa visión o ese conocimiento o ese cognoscimiento que es el propio, es el que se gesta. Pero me llama la atención de esto que decías tú en el tema de que pues esta implantación ocurre en toda la humanidad y que se activa. Aquí lo que hay que entender es esto, ¿no? Estos seres extraterrenos de carácter negativo, porque estamos hablando de estos contactos del cuarto, quinto, sexto. Vamos en el sexto, ¿no? Estamos en el sexto, del cuarto, quinto y sexto. Son contactos con entidades biológicas extraterrestres de carácter negativo. Y cuando hablamos de carácter negativo nos referimos a aquellos seres que llegan a la Tierra después de la violación de los principios universales luz de los lugares donde ellos vienen. Ellos han venido viviendo, digámoslo, una persecución en la que fuerzas de la luz, comandadas por Miguel, han estado como correteándolo, ¿no? Correteándolo, como se dice, y tradicionalmente. Sacándolo de otra esfera. E invaden mundos, como también lo dice Apocalipsis, que arrastraba la tercera parte de las estrellas, ese dragón, esa organización, esos seres extraterrenos, y llegan aquí y hacen su contacto, ¿no? Llegan en sus naves, llegan y dejan sus huellas en el tiempo, ¿verdad? Dan y entregan sus mensajes, como lo hizo, por ejemplo, Jehová, siendo uno de estos seres extraterrenos, se contacta con Moisés. Hay un contacto, ¿no? Ya no del primer tipo, porque pues además de ver la nave, se sube en la nave, es abducido y le entrega un mensaje. Téngalo por seguro que le hace implementación del programa. De allí ese símbolo que está escrito en los documentos bíblicos, que le cambian los nombres. Cuando le cambian los nombres es que le cambia la identidad. Le cambia la identidad de ser humano normal, y ya crea un clon, crea una entidad o un ser
a su servicio, como son los grandes y reconocidos patriarcas hebreos, en el caso hebreo, ¿no? Porque si nos vamos a otros dioses también de otros lugares, actúan de la misma manera. Maestros, avataras, guías. En ese momento. Entonces, cuando ya estamos hablando de la implantación en la humanidad de estos nanochips, los humanos, estamos hablando de un elemento que les permite a ellos después activarlo con un mecanismo que se llaman las ondas OM, es decir, es un estado vibratorio mental. Cuando hablamos de OM, estamos hablando de un estado vibratorio en la mente de los seres humanos. Y estos estados vibratorios, OM, se logran en procesos como de la meditación, de los mantras, de vocalización repetida. Exacto. O si hablamos, visualización. Si hablamos, todas esas técnicas que te entregaban en ese tiempo. Claro, y si vamos allá al mundo religioso, cuando hablamos de las experiencias religiosas, de los cantos gregorianos. Exacto. Cuando hablamos de las repeticiones estas de las camándulas y todo esto, esto genera los rezos, esto no la oración, porque la oración ya es otro mecanismo enseñado por Jesús, en que el hombre entra en su apocentro y ya no se conecta con ese estado OM, sino desde la vibración más alta de su corazón. Pero allí entonces nos damos cuenta de que ahí hay un contacto. Cuando un ser, que una persona entra a hacer esa meditación y dice haber visto al maestro ascendido, haber llegado a un registro de conocimiento, sépalo que eso es un contacto de sexto tipo, ¿ya? Porque las ondas OM funcionan allí, lo conectan a ustedes, lo conecta usted, estimado oyente, sin darse cuenta, a ese mundo astral, a ese mundo de materia densa OM, para de esa forma comenzar a sustraer la energía vital de los meditantes, de los rezadores, de todo este tipo de ciencia oculta. Yo quiero detenerme aquí porque es importantísimo lo que estamos hablando dentro de esta investigación, y es que habla Solracer que estos son los famosos espiritualistas, falsos espiritualistas, ¿no? Porque es que mire cómo va la implantación de este chip, de este nanochip, hacia estas personas, que es la sociedad en común, a toda la humanidad, desde su llegada aquí de esos extraterrenos, EVE. Y no solamente hacen eso, sino acuérdese que nosotros hicimos aquí una investigación sobre las construcciones y las catedrales, ¿no? Que estas es de arqueometría, y esta ciencia llegó de Orión, y que lo tomaron en un origen o en un inicio en Egipto, y fue entregado de generación en generación por las logias masónicas, y ellos se volvieron en los constructores, porque los masones son constructores. Los iluminados. Los iluminados, los Illuminatis, e hicieron en Europa, especialmente en Francia, templos. Está la Catedral de Notre Dame. Entonces, en esos templos, súmele usted los cantos gregorianos, hacen a que todas estas personas, falsos creyentes, los incautos, los que van en busca de Dios, los que no se preocupan por ir más allá, por investigar, en busca de Dios, y entran a esa, digámoslo así, a esos campos de concentración de extraterrenos, donde entran en contacto, ¿no? Porque mire que el contacto del sexto tipo. Entonces, mire que cuando tú hablabas, me llegaba a mí también a mi mente la imagen de lo que actualmente son las iglesias cristianas, ¿no? Que también entran en esa vibración OM con sus cantos, o también con sus cuando comienzan a hablar en lenguas. Cuando ese ya es un tipo de posesión, un contacto que está recibiendo la activación de ese reprograma. De ese chip implantado, entrando a la frecuencia OM, y pues tiene el contacto, y es donde dice que pues tuvo contacto con el Espíritu Santo, o habló en lenguas y que no sabe ni de qué habla. Y mire que es importantísimo lo que se está dando claridad en el día de hoy, que eso no es ninguna clase de que le bajó el Espíritu Santo y que se le llegó la luz, sino más bien es entrar en esa frecuencia OM que ya está reprogramada por el chip, por la implantación de ese chip a toda la humanidad, y entonces entran a vibrar dentro de las órdenes del 666, de los poderes, ¿no? Y hacer como esa clase de que aquí estoy yo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dispuesto dentro de ese núcleo en todos los poderes, porque es que es aterrador ver
la humanidad actualmente dejó una creencia para meterse en otra creencia en donde las vibraciones OM siguen igual. Claro. Bueno, entonces vamos a ir concretando, ¿no? Cuando hablamos de los 3 primeros contactos, bueno, antes de eso voy a aclarar, o no voy a aclarar, porque ya nuestros oyentes tienen claridad de eso. Esto parte de la claridad que tengamos de la vida extraterrestre. Y esa claridad, pues la tienen unos seres humanos que de muy pequeños lo sienten, lo saben, y que en el desarrollo de su vida han comenzado a buscar respuesta a eso que ya saben o que intuyen. Hay documentos, como lo decía al principio, que hablan de la venida de seres a nuestro planeta Tierra. Y esos seres son de 2 tipos. Ese es el otro punto que hay que tener claridad. No todos esos seres que se contactan con la humanidad vienen a impulsarnos en el desarrollo de nosotros espiritualmente, como mal se entiende en varias corrientes místicas y ufológicas, ¿no? No se da esa claridad. Se habla de que los seres venidos arriba vienen a ayudarnos. No hay una clasificación. Y allí hay un error, porque entonces los contactos que siguen adelante no vamos a comprender de qué se trata. Después de estos 2 puntos, primero la vida extraterrestre y la venida de ellos acá. Segundo, diferenciar entre las 2 fuerzas. El tercer punto es que los 3 primeros contactos, es decir, los 3 primeros tipos, avistamiento de un ovni, el segundo cuando hay un acercamiento a la nave o a sus tripulantes, y el tercero cuando se es levantado y recibe mensajes. Estos 3 tipos pueden ser de las 2 fuerzas. De las 2 fuerzas. Es decir, los hermanos pleyadinos hay seres humanos que han tenido avistamiento de sus naves. Ha habido acercamiento de esas naves. Por ejemplo, recordemos el contacto de Billy Mayer. Billy Mayer tuvo un avistamiento del ovni, pudo ver bajar los tripulantes, tuvo un acercamiento a ellos. Pero también vemos de la otra fuerza que también esos 3 tipos de contactos se ven. Cuando ya pasamos al 4º, 5º y 6º, estos 3 contactos son exclusivamente con extraterrestres de la fuerza oscura. Estos 3 que siguen. Bien, porque ya los que siguen, que son 3 más, corresponden al contacto con la fuerza luz, solo con la fuerza luz. Y eso es lo que vamos a tocar ahora, para que nuestros oyentes encuentren diferencias. Si usted ha tenido experiencias como la cuarta, quinta y sexto, ojo que no son con seres de la luz. No se deje engañar por más tiempo. Es decir, cuando usted entra en meditación y usted entra al astral y usted dice que va y ve al Maestro Jesús, ese no es el Maestro Jesús. O cuando empieza a hablar en lenguas, entra a un templo cristiano, bíblico. Como dicen por ahí, revísese. No se deje engañar por más tiempo. Los estados de contacto con seres de la luz apenas vamos a comenzar a definirlos en el 7º contacto, por favor. Bueno, el 7º nivel de contactados son los llamados de Ciel Ho y de las hermandades estelares de la gota de agua, del disco dorado, el cascabel trífico y el cristal de 9 lados, hijos del universo central de creación luz. Llaman por su nombre y encarnación a los hombres terrestres más avanzados, los que por conciencia cumplen la ley de los 7 días de creación. Los llaman y contactan, porque a ellos les corresponde el avance y la participación en la fuente creadora, como quedó escrito en los días de la voz del 7º ángel. Cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces enviarán a sus ángeles y juntarán a los escogidos de los 4 vientos. Este contacto, antes del nacimiento, siempre es espiritual y se encuentra grabado en el ser interior. Con él se levantan los 9 hombres mensajeros que traen la ley al final de los tiempos. Sí, refiriéndose a los 2 testigos y a las 7 trompetas. Me llama la atención este también. Este ya es luz, este es un contacto de otro tipo. Bueno, también se me pasó decir en estas clasificaciones que estamos haciendo que los 3 primeros, si bien uno es de la luz y otro es de las tinieblas, los de las tinieblas se caracterizan por el show.
¿sí? Son los más recurrentes, son los avistamientos más consecutivos, los que se ven más, los que incluso tienen grupos para tener avistamientos, grupos de avistamiento. Es decir, el contacto extraterrestre de carácter negativo en los 3 primeros es más usual en la fuerza oscura. Además, porque la fuerza oscura está aquí, ¿sí? No nos visita, se quedó, cayó. No lo dejan salir. Además, cayó. Recuerda que Apocalipsis 2:12 dice que el dragón cayó, está aquí engañando al mundo entero. Entonces, estos señores tienen sus bases extraterrenas en diferentes lugares del mundo donde hay una cantidad de avistamientos impresionantes, como en Argentina, como en México, en mismo Estados Unidos, en Europa. Incluso a mí me dicen, estimados oyentes y Jesús, que hay lugares en el planeta donde el avistamiento es tan normal, donde sus habitantes, pues ya para ellos eso es común. Me contaba una compañera que en Portugal hay una región, al norte de Portugal, donde los avistamientos la gente está cansada de verlos. Otra vez. Sí, ellos están acostumbrados. Para nosotros, no, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos esos avistamientos tan seguidos, pero hay lugares del planeta donde son muy habituales. Entonces, diferencias. El avistamiento oscuro de carácter negativo es más frecuente, es más show, mientras que el de la luz ha sido sistemático, medido, para no interferir de manera tan directa como sí lo han hecho los de la fuerza oscura. Ese paréntesis se me había pasado. Pero bueno, retornando aquí al 7º, se habla ya de dónde vienen, ¿no? Vienen de las Pléyades, del Cielo, ¿no? De Cielo, que Cielo es el 5.º sol de las Pléyades, así se conoce, desde allá, ¿no? Porque aquí el 5.º sol de las Pléyades no lo conocemos así. Cielo, que son las 7 cabritas, el nombre de las 7 cabritas. Vienen de 4 organizaciones que tienen unos nombres específicos: la gota de agua del disco dorado, el cascabel trífico y el cristal de 9 lados. Esas 4 organizaciones son el lugar de donde proceden los mensajeros que vienen a tenderle una mano a esta humanidad por la otra fuerza, ¿no? Gracias que a la otra fuerza pues nos tiene como nos tiene. Llaman por su nombre y encarnación a los hombres. Ojo con esto. Llaman por su nombre y encarnación, es decir, que conocen a seres humanos, en especial a los hombres terrestres, más avanzados, los que por conciencia cumplen la ley de los 7 días de creación. Es decir, que ellos, dentro de la raza humana, conocen por encarnación a ciertos seres humanos y con ellos se contactan. Y se contactan para entregarles el mensaje estelar. Yo quería aquí aportar algo importante dentro de este texto. Me parece a mí muy revelador y muy enriquecedor desde el punto de vista del conocimiento, ¿no? Nos da muchas luces y mucha claridad. Dirigiéndonos a este punto o este tipo, esta clase de contacto que es el 7º, habla de Cielo y de las hermandades estelares. Pero lo importante es que ellos hablan es que tienen una condición, que esta clase de contactos o ellos que dirigen estas energías de estas hermandades han venido encarnándose, ¿no? Son espíritus encarnados y espíritus superiores y que han trabajado, ¿no? La ley de los 7 días de creación. Y más adelante en el texto del cual estamos sacando la investigación, habla de Cielo, que dirigen y controlan los nacimientos y las encarnaciones en la tierra, ¿no? Asimismo, pues se hizo ver el ejemplo en la anunciación del nacimiento de Juan en del Jordán y de Jesús en Belén. Entonces son seres que vienen y que ellos a través de miles de años que tú leías, Neil, anteriormente ya han venido y se han encarnado esos seres de esas hermandades aquí en la tierra. Bien, yo lo entiendo. Vamos a ver, siempre me gusta como entenderlo, porque hay ciertas terminologías. Estos temas son complicados, ¿no? Porque son temas que no hablamos todos los días. Bueno, uno habla todos los días de cómo va el partido de fútbol, cómo va la política. Son temas habituales. Pero estos temas no son habituales, entonces se escuchan y uno como que tarda en procesarlos, ¿no? Por eso es bueno siempre como releerlo para comprenderlo. Aquí lo que entiendo es que los hermanos de las Pléyades, de Cielo y estas 4 organizaciones, conocen espíritus
terrestres aquí de este planeta, que por cierto avance, recordemos que nosotros los seres humanos contenemos un espíritu que atraviesa 7 días de creación, o sea, cápsulas de tiempo-espacio en las que nos permiten en diferentes cuerpos o encarnaciones tener aprendizaje. Ese aprendizaje de unos y de otros nos colocan por encima del otro, no en el sentido de ser superior, ¿no? Sino que tienen una capacidad de comprensión diferente. Y ese contacto de los hermanos de las Pléyades hacia estos seres terrestres es espiritual y se da, estimados oyentes, antes del nacimiento. ¿Qué entiendo yo? Por ejemplo, tú eres un ser que viene con cierta condición por encarnación. Ellos lo saben. Lo leíamos en la profecía del país del norte del sur. Él lo sabe, nosotros lo sabemos. Sí. Ellos saben quiénes son. Y nosotros lo sabemos. Ojalá lo sepamos, ¿no? Incluso la lógica de la lógica, ellos, ¿no? La lógica también lo refiere. Cuando dice que en vuestro planeta, por causa de ese cierto avance, se conoce ya de seres especiales que han venido haciendo algo. Hombres terrestres. Entonces, ellos saben quiénes son. Y a esos hombres transmiten un contacto o un conocimiento espiritual antes del nacimiento. Es lo que entiendo del contacto. Lo voy a repetir, dice, este contacto antes del nacimiento siempre es espiritual. O sea, espiritual quiere hablar de memoria, de conocimiento. No está hablando de que tú vayas a ver el personaje. No es un contacto físico, es un contacto o transmisión de conocimientos a esos hombres de avance. Y se encuentran grabados en el ser interior. Ahí es donde lo graban. Ojo con esto, porque este contacto no es mental, es un contacto espiritual y se guarda la información en el ser interior. Con él se levantan los hombres en un tiempo determinado. Es decir, si Jesús, o usted, estimado oyente, por avance, por encarnación, tiene una parte importante por desarrollar en el plan que desde las Pléyades se diseñó. Bueno, usted, antes de nacer espiritualmente, hacen un contacto con usted, le transmiten una codificación en su ser interior, le ponen una especie de sello o una impronta, un código, exactamente, un código espiritual desde las Pléyades, desde las 4 organizaciones, y tácata. Bueno, lo voy a explicar de otra manera. En este momento se necesitan mensajeros para transmitir el mensaje que ellos mismos trajeron. Bueno, recibir. Ellos lo entregan y nosotros lo replicamos, los seres humanos. Entonces, al nosotros tener o contener cierta capacidad espiritual por encarnaciones, por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo aquí, voy a inventar cosas para hacerme entender. Se te implanta, bueno, implanta suena como la fuerza negativa. Se te comparte un código espiritual que viene de las fuerzas de Gabriel, el anunciador, una de las 4 organizaciones. ¿Para qué? Para que seas mensajero, para que puedas desarrollar, en la medida en que avances en esta encarnación, ciertos talentos con ese código que te entregaron, que te dieron como un don, y puedas transmitir el mensaje. Bien, ahí fuiste contactado, pero fíjate que ya no estamos hablando del ovni, ya no estamos hablando del avistamiento, del acercamiento, de la entrada a la nave, nada. O del rastro que dio en la arena, nada. Ni estamos hablando de los 3 que siguen, que ya son diabólicos, el sentido del clon, de la hibridación y del chip. Y de la reprogramación del chip. Códigos espirituales entregados a ciertos seres humanos por avance, para que en un momento determinado ese código aflore y se sume al plan justamente entregado por ellos. Me parece fantástico. Me parece fantástico esto porque es un plan no invasivo, porque no invade la conciencia del espíritu humano, sino que más bien lo fortalece para sumarse al plan de la vida. Ese es el 7º contacto. Yo quiero, Neil, de pronto dar un poco más de claridad, colocando 2 ejemplos, ¿no? A ver. El ejemplo de Benjamín Solari Parravicini, ¿no? Ah, bueno, fíjate. ¿Cierto? Ah, bueno, pero entonces y ahí tendríamos que ver los últimos 2 para ver qué pasa. Bueno, pero yo me le apuesto, como dijimos, a que él fue contactado. a que es una clase de tipo de contacto, porque se habla del 7º, ¿no? Uh-huh. Y también a Simón Bolívar.
en el delirio del Chimborazo. En el delirio del Chimborazo, porque es que en el tiempo ellos no se les activa esa programación hacia la misión que vienen a realizar de estas 4, digámoslo así, hermandades, ¿no? Así que Parravicini, Simón Bolívar, u otros personajes no vieron ovnis. Nada. No tuvieron un ovni frente a ellos, por lo menos que conozcamos de los relatos, ¿no? Daniel tampoco, pero sí tuvieron este tipo de contacto espiritual. Se activó ese código que tú hablas, y ese es un ejemplo para que nosotros, ya que hemos venido tratando el tema de los contactados y su mensaje, y hemos hablado de estos personajes, es un ejemplo para entender que es muy posible que esta clase de personajes avanzados espiritualmente están dentro de este tipo de contacto, ¿no? Bien, entonces vamos al octavo contacto. El octavo contacto es directo y sin trabas. Ajá. Que claro, no necesita del platillo volador, no porta fenomenismo, ni magia, rituales o fuerzas de poder. Es el contacto directo con seres de las estrellas encarnados en el planeta. Ya este es diferente. Pero es encarnados en el planeta. O sea, son seres de las Pléyades encarnados en el planeta y Tierra. Son seres humanos. Ajá. Yo creo, sí, los que pasan desapercibidos como cualquier persona. Estos están aquí al despertar del planeta. O sea, ya hay una condición, ¿no? Ajá. Han venido desde cercanas y lejanas estrellas y viven el tiempo suficiente solo para dejar el sabor eterno de la verdad. Muy pocos hombres pueden conocerlos, solo aquellos que despiertan su ser interior tienen capacidad de hablar con estos de tú a tú. Interesantísimo este contacto, estimados oyentes. Esto se pone bueno. ¿Será que Simón Bolívar estaba ahí? No, porque está hablando de hombres de las estrellas. Es decir, está hablando de espíritus que no son del planeta, sino que vienen de otros mundos, como dice aquí, de lejanas y cercanas estrellas o mundos, y encarnan aquí como seres humanos. Claro que al encarnar aquí poseen condiciones especiales a nivel intelectual, a nivel sobre todo espiritual, y vienen, como dice el mismo documento, para despertar del planeta, es decir, para impulsar a la humanidad. Yo pienso que para entenderlo muy fácil y directamente, pues Jesús, si bien Jesús no lo vamos a vincular dentro de un ser venido de las Pléyades, porque pues es más que eso, ¿no? Cuando él decía mi reino no es de este mundo, es decir, un hombre encarnado, pero que su esencia no era terrestre, sino de afuera. ¿Cuántos personajes de esto? Porque también llama la atención en la definición de cómo podemos estar frente a ellos y no sabemos. Y solo se podrá saber que es uno de ellos cuando se tiene desarrollado el ser interior. Al tener despierto el ser interior, podemos identificar estos hombres ejemplares que han encarnado para impulsar a esta humanidad. Sí, dice también en esta parte del octavo contacto que ellos no hacen no hacen show, no hacen magia, no se necesita el platillo. No hacen como por ahí el Sai Baba que hacía sacar de oro de la nada. Entonces yo prácticamente no sé si pasan desapercibidos, pero dejan y entregan un mensaje. Dejan huella. Yo no sé si de pronto colocaríamos aquí, si es un ejemplo, tú me darás claridad, Juan, ¿será que Mahoma o Buda, no sé, Buda, por el supuesto, Buda, yo creo que fue uno de los personajes tratando de quitarle esa mala programación de los falsos dioses allá en la India, ¿no? En la India, sí. Entonces, mire que en cada parte del planeta donde la fuerza oscura ha tratado de implantar su ley y tratado de arrebatar esa espiritualidad al hombre, nace uno de esos seres calladito, en un momento a otro se le activa el código y ya. La condición es que nacen aquí, nacen por vientre de mujer, se gestan, se crían como cualquier ser humano, pero con una condición de espíritu elevadísima, que dejan huella, que impulsan, que se convierten en guías de espíritu e impulsan a otros seres humanos para esto. Entonces este es el octavo. Ya tenemos el séptimo, muy revelador, que es el contacto espiritual desde antes del nacimiento a seres humanos, terrestres. Ahora,
el octavo es cuando ya seres encarnados se contactan y hablan y transmiten. Es decir, que cuando Jesús llegó allá al pueblo judío, eso fue un contacto. El que tuvo frente a Jesús tuvo un contacto. Contacto con ese ser de octavo tipo. De octavo tipo. Sin saberlo. Sin saberlo. Ahora, por ejemplo, cuando los judíos lo tenían enfrente y ni tenían ni idea con quién estaban hablando, ¿no? De pronto se quemaban con tanto voltaje. Claro, porque no tenían desarrollado el ser interior, porque no lo conocían, de tú a tú. Eso es. Vamos al noveno y último contacto. La novena categoría es solo para unos contados hombres. Muy pocos terrestres tienen este privilegio de contactar con aquellos que vienen de las estrellas. Pocos pueden entenderse con ellos. Estos que vienen son las inteligencias espirituales, tantas veces señaladas, los arcángeles y querubines de los mundos luz, los hijos del Creador, los hombres creadores, presentados en la profecía para hoy. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono el gran juez, y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará a unos y otros como aparta el pastor las ovejas. Los contactos del noveno nivel son para los elegidos, significados en el nivel séptimo y octavo, por lo cual es entendible que estos cumplen la ley de los creadores universales. Claro, entonces aquí ya estamos hablando de personajes como Gabriel, ¿no? Como Gabriel, ya estamos hablando de personajes espirituales de alta jerarquía, ¿no? Alta jerarquía. Por ejemplo, cuando la Virgen María recibió el mensaje de Gabriel, hay un contacto de la novena categoría. De la novena categoría, porque ya son altas jerarquías que se presentan a los humanos terrestres. Bueno, vaya a ver si también María era una encarnada de José, ¿no? O José, también de estrellas lejanas. Bueno, Neil, aquí yo no sé, yo me voy a atrever a hacerte una pregunta a ti al aire. A mí al aire. Al aire, bueno, sí, tírala a ver. Mire que cuando hablamos de algunos personajes y hablan sobre recibiendo este mensaje, y ellos hablan de que hacen como el yo soy, inclusive haciendo alusión a arcángeles, ¿no? Como a Uriel. Entonces esta clase, eso es una clase como de investidura, ¿no? Y además de contacto, pienso yo, porque se está recibiendo un mensaje. ¿Tú qué crees o qué opinas o qué luz? Pero no te entendí la inquietud. La inquietud es que, por ejemplo, cuando uno escucha, por ejemplo, a Carlos, que habla cuando dice yo Uriel, entonces está hablando, es un encarnado. Eso es lo que yo quiero. Cuando tú le dices hola, estás en el noveno, pero está tomando una investidura en ese momento, ¿no? Es como un uniforme, como un ropaje de esa energía, ¿no? Entendemos que el mensaje también se transmite en esos niveles de frecuencia altísimos hacia su real ser, ¿no? Que es la diferencia con la otra fuerza. Claro, ya ahí no hay investidura, ya ahí es reconocimiento del ser que se es, del ser encarnado que se es, que es de alta jerarquía entre el plan del ahí está de luz. Está en el noveno tipo. Cada vez que usted contacta con él está en el noveno tipo. De tú a tú. De tú a tú. Y es sin bombos, sin platillos, sin bulla, sin ovnis, sin nada, que es lo que el mundo quiere ver. ¿Cuántas veces usted ha querido ver una nave, tener un contacto extraterrestre, y de pronto no sabe que ya fue contactado antes de nacer? O al lado de él está uno de estos seres. Primero, ¿cierto? De pronto antes de nacer ya fue contactado, le dieron un código espiritual, desarróllelo, ya fue contactado. Ahora, ¿cuántas veces ha caminado al lado de seres espirituales encarnados en el planeta Tierra con la intención de impulsarlo a usted y a otros a la dimensión del tercer día de creación? ¿Y cuántas veces usted de pronto ha tenido enfrente a esos grandes ya jerarquías venidos de las estrellas, nacidos aquí o enviados acá, para definitivamente que el hombre conozca el plan eterno
Y lo importante aquí que nos hace ver esta investigación en este texto es que es para los tiempos, ¿no? Para los tiempos del fin y de los grandes cambios, ¿no? Que estos seres claro, porque están encarnados, están encarnados, eso es una realidad. Y a cumplir y activar ese código. Pero lo importante es que uno se preguntaría, o el oyente se preguntaría, ay, ¿cómo sabemos, cómo conocemos, cómo nos damos cuenta? Ahí también le dan la clave y le dan el código, ¿no? Solamente si tienen el real ser, el ser interior, claro, despierto. De otra forma no lo identifican, ¿no? Esa es la llave. En la medida en que nosotros desarrollemos el ser interior, que es el resultado de la aplicación de un trabajo constante y permanente en la limpieza del cuerpo, la mente, corazón puro, exacto. Corazón puro, mente llena de conocimiento. Si nosotros atamos el ego, logramos perdonar, logramos amar, mantenemos un diálogo y una reflexión permanente. Exacto. Sobre si hacemos cosas. eso, el resultado es el ser interior, la flor del ser interior, ese ser que habla por dentro, y ese ser te permite que reconozcas, identificar ese contacto, esos seres. Bueno, aquí nos escribe Cristian Díaz, él dice que está junto con Daniel, está escuchando con Daniel y Cristian están en sintonía, excelente, gracias a ti y a Jesús. Yo soy del octavo, dice él. Oh, bueno, excelente. Muy humilde, sin bombos y platillos. Eso está bien. Dice, está buenísimo este programa, gracias por abrirnos los ojos, la mente y estar en nuestro corazón. Es una fortuna escucharlos. Bueno, esto no es nuestro, recuerden, el conocimiento no es nuestro, nosotros somos difusores nada más. Este documento que se llama OVNIS, el contacto y mensaje pleyadino, escrito por Sol Racer, por allá en los años 1996. Sí, tiene, y a 5,000 pesos está la entrada. Sí, 5,000 pesitos, dice aquí. Excelente documento que entregó a las personas que asistieron. Imagínate. En Bogotá, fue esta conferencia. Dice Bogotá, Colombia. Eso fue en noviembre 9 de 1996. Desde allá este hombre viene haciendo y su mire trabajo. la claridad con que tiene este texto, ¿no? Esa es una guía y una claridad y da unas llaves y una forma como identificar esa clase de contactos, si están a tu lado o no están a tu lado, ¿no? Y Neil, y yo creo que yo me voy a poner, dice, de parte de la gente, de parte del público, me voy a poner yo en estos momentos, y no sé si de pronto sería muy atrevido pedirte que este texto podrías colgarlo no muy lejos. Claro, por supuesto. En esa biblioteca tan buena que tenemos ahí en RCPC, ¿no? Primero tenemos que contactarnos con un contacto con Villamizar, José Luis Villamizar, que fue quien nos hizo llegar la parte de la revista, porque no la tenemos toda. La tenemos toda. Él pues prometió entregárnosla, escanearla. La idea es escanearla y colocarla ahí en biblioteca. Claro, por supuesto. Mire, el conocimiento es de todos. El conocimiento no es para unos pocos, ni para amarrarlo, ni claro, para nada. Que también escuché del mismo intérprete no darle perlas a los cerdos. A los cerdos, sí. Es decir, bueno, y los buscadores no están dentro de eso, ¿no? Acuérdate que hay tipos de buscadores. Sí. La lógica nos enseña a entender cuando dice a los buscadores, a los hombres de búsqueda sana y honesta, eso sí. dadles la luz de las palabras claras sin confusión. Sin confusión. Sí, porque es que hay muchos buscadores que no son de la búsqueda sana y honesta. Sí, son buscadores para hacer negocios, son buscadores para implementar, para someter a la gente, para engañarlos. Sí, para ponerse por encima de los demás. Entonces ahí sí se les activa el tercer contacto, ¿no? No, para el contacto del chip. Para ellos nada. No, ellos son los que se les activa el chip, ¿no? Claro, porque por su orgullo y prepotencia no logran ser contactados, sí, señor, por las fuerzas luz. Sí. Entonces voy a recapitular. Hablamos de 9 contactos. Fíjense cómo se abrió esta gama. Los 9 contactos. Los 3 primeros, avistamiento de un ovni, cuando hay un acercamiento y cuando es levantado o recibe mensajes. Estos 3 pueden ser de 2 tipos, positivos y negativos. Luego siguen 3 más, es decir, el cuarto, quinto y sexto. El cuarto estado es la hibridación
de fetos humanos por parte de las razas oscuras. El quinto, clonación de seres humanos para que estos dirijan su nuevo orden mundial. Y el sexto es la programación, abducción, la implementación de nanochips en los humanos. Estos tres contactos o estados son de la fuerza oscura. Ojo, son de la fuerza oscura. Y los tres últimos, es decir, el séptimo, octavo y noveno, corresponden al contacto de Xiel-Ho, de los mensajeros de las estrellas de la luz, con los humanos terrestres, con la única intención de impulsarlos hacia la nueva era terrestre, hacia el nuevo tiempo, hacia el nuevo día, hacia el nuevo amanecer, hacia la segunda venida, como usted le quiera llamar, de acuerdo a lo que usted entiende de ese nuevo tiempo. Así que me parece muy importante, estimados oyentes, que ustedes puedan tener esta información, la puedan complementar. Recuerden que es importante en cada una de estas contactaciones, en cada uno de estos tipos, buscarle sustentación. Es decir, hablemos, por ejemplo, de la programación de abducción. Bueno, hay muchos testimonios de abducciones. Allí tenemos el programa de nuestro compañero José Luis Valenzuela, Expediente Secreto, donde ellos exponen cada 8 días temas que tienen que ver con este fenómeno ovni. Pero ya los últimos son de carácter espiritual. Es el conocimiento de espíritu que necesita el ser humano terrestre para ser impulsado, para que crezca, para que se una a esa dimensión de lo divino, de lo celestial, de lo poderoso, de las estrellas, ¿no? Como ellos mismos enseñaron. Vosotros estáis hechos con partes del infinito y de las estrellas, pero no lo sabéis porque estáis dormidos. Ese es el mensaje, ese es un contacto. Entonces, cuando hablamos de Enrique Castillo tuvo todos esos contactos. ¿Por qué los tuvo todos? Porque recuerden, así como él recibió mensajes de la luz, también fue contactado por la otra fuerza. ¿O por qué cree usted que después de haber recibido mensajes de la luz comenzó a tergiversarlo y a tratar de manipularlo? ¿Acaso se le implantó un chip que le cambió el pensamiento, que lo convirtió en uno de ellos? Y no solamente eso, sino hacer suyo ese mensaje, no dejarlo ni difundirlo, sino simplemente acapararlo. Bien, y me parece muy importante entender ese contacto que usted ha podido tener, usted que me está escuchando, y que espiritualmente ha sido contactado para que usted desarrolle una labor. Usted tiene un don, una capacidad que trae por encarnaciones, pero además de eso le entregaron un código en el contacto. Vea, eso que usted sabe, con este código usted se va a convertir dentro de este plan que nosotros tenemos, si quieres, si anhelas, si lo deseas, en tal condición. Y allí es donde, pues, cuando uno escucha estas cosas, comienza a reconocerse, comienza a comprender quién se es y a qué se vino. Ojalá, estimados oyentes, este programa haya sido de inspiración para cada uno de nosotros que sabemos, los que sabemos, porque esto no va sino solo a los que sabemos que no estamos solos en el universo y que no solamente sabemos eso, sino que han venido aquí de una fuerza y de la otra, y que también sabemos que vinimos a trabajar con las fuerzas de la luz. Yo quería, Neil, en esta parte del programa dar una claridad a aquellos inclusive que dentro de la narrativa del programa y la investigación en el cual se está entregando esta información muy pero muy buena, darle aquí leer una parte de este texto también que dice Sol Racer, dice: hasta que el hombre no una ciencia y espíritu, no logrará avanzar en su conquista del espacio, porque este espacio es una tormenta de leyes espirituales que ningún hombre logrará sobrepasar sin conocerlas. Y el espacio se vence con ciencia del espíritu y encarnación. Esto se lo dije uno de los mensajeros a Sol Racer en ese contacto, ¿no? Uno de la hermandad. Entonces me parece importante porque es que mire que la única forma de la conquista del espacio y la gente o la ciencia o el sistema cree que con naves espaciales y con tecnología que está totalmente mandada a recoger, que es de la ciencia oscura,
cree que va a conquistar ese espacio, y a ellos dicen, mire, se vence es conciencia del espíritu y encarnación, nada más, ese lograr ir más allá. Aquellos que saben que tenemos visitados por entidades o por seres de más allá de nuestro planeta. Y mire que dentro de esta investigación me llama la atención porque en el libro que escribió Enrique Castillo, de Ovni Gran Alborada Humana, los seres de las Pléyades le decían a Enrique Castillo, que ellos venían de una estrella que estaba a 500 millones de años luz, pero que la forma como ustedes miraban esa medición de inclusive la velocidad de la luz no era esa. Pero decía, allá ustedes tienen una especie en el planeta Tierra que le llaman los cinturones de Van Allen. ¿Por qué cito esto? Porque estos cinturones de Van Allen no permiten, con alta radiación, no permiten que entre altas radiaciones ni que salgan de igual forma seres humanos ni biológicos. Entonces esto refuerza más aún todo lo que conocemos y sabemos de que Miguel y sus ángeles, cuando sacaron y arrojaron al dragón acá, lo metieron aquí y no lo han dejado ni lo van a dejar salir. Bien, ahí está entonces, estimados oyentes, el final de nuestro programa, que ojalá haya sido de gran agrado para ustedes, de gran importancia en esta hora donde necesitamos tener conocimientos que nos orienten, que nos inviten, que nos coloquen bajo una condición distinta a la que tradicionalmente los seres humanos de este planeta vivimos. Ya son las 9:00 en la noche. Agradecerles infinitamente la atención que han tenido para con Descubriendo, con este programa. Invitarles al diferido, si de pronto no lo escucharon todo, quieren escucharlo nuevamente para apuntar o tomar un dato que no escucharon muy bien, es el próximo martes a las 9, después del mensaje esperado en tiempos de guerra. También pueden descargarlo, ya la próxima semana lo pueden descargar de la zona de programas y del programa Descubriendo. Ya están colgados los anteriores que hemos hecho, ya los pueden descargar. Por ahí nos escribían de que no habían podido descargar la segunda parte de la profecía del país del norte del sur, pero ya está allí, ya pueden hacer descarga de ellos. También les pedimos que lo compartan, sí, compartan los audios, también díganle a otras personas que existe esta emisora, que existen estos programas, regálenles el link. Díganle que también pueden descargar audios, pueden descargar libros, pueden descargar artículos, en fin, una radio que está dedicada para eso, para gestar una nueva forma de sentir y pensar. Gracias Jesús, nos encontramos nuevamente aquí el próximo viernes. Gracias Neil y a nuestros oyentes por habernos permitido dar y entrar allá ese amplio conocimiento, ese conocer del ser interno que cada día está en la búsqueda de la verdad. Muchas gracias a todos los oyentes, un fuerte abrazo de corazón y que tengan una excelente noche, descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad.